Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Con las manos de Mirena. Hoy, hoy estoy con Carlos Biforcos. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí hoy contigo. Bueno, Carlos es fisioterapeuta. Cuando estudiaba la carrera, se interesó por las terapias complementarias. Se formó durante años en kinesiología aplicada, medicina tradicional china, terapia de sonido, bueno, entre otras muchas formaciones a mayores que hizo. Es docente y acompaña a otras personas en su aprendizaje. En su canal de YouTube, Biambu Salud, que fue como lo conocí yo, comparte su punto de vista sobre las terapias. Hoy, con Carlos, vamos a hablar de cómo nos afectan las emociones. Ay, las emociones. ¿Qué podemos hacer para gestionar esos síntomas desde un punto de vista holístico, terapéutico? El cerebro es el director, podemos decirlo así, de nuestro sistema nervioso. Y la conexión mente-cuerpo es lo que nos permite interactuar con el exterior. Carlos, ¿nuestro cuerpo tiene memoria emocional? Cuéntame, háblame de esto. Pues cuando hablamos de diferentes tipos de memorias, efectivamente lo primero que tenemos que hacer es irnos al encéfalo, ¿no? Al cerebro y ver pues, qué tipo de memorias se están poniendo en juego. Tengamos en cuenta que dentro de las diferentes zonas, ¿no? De las diferentes áreas del cerebro se gestionan diferentes tipos de información y, por supuesto, las experiencias que van acompañadas de una emoción siempre se fijan más, puesto que generan más interacción entre estas diferentes áreas. Y no solo eso, sino que hay una estructura de la que a mí me gusta mucho hablar, ya que pues mi trayectoria de fisioterapia se centra y va dirigida más a esta estructura, que es la fascia. La fascia es un tejido que envuelve todo, que conecta todo, es como una gran tela que se conecta desde debajo de la piel a cada una de las células y que también es un tejido eh, que tiene sus propios núcleos, o sea, centros neuronales, ¿no? No solo en el cerebro, sino también en este tejido, digamos que hay zonas que piensan por sí mismas. Cuando hablamos de memoria muscular, hablamos muchas veces de cómo a nivel de cerebro hemos aprendido unos movimientos, hemos llegado a automatizar, ¿no? Algunas dinámicas. A mí me gustaría hablar también de la memoria facial, que es precisamente donde se fija información en el cuerpo, que sobre todo va vinculada a algo emocional, porque son la rama talámica, ¿no? La que realmente envía esa información ahí. Es información muy profunda, muy primaria, y luego desarrollaré, con tu permiso, un poco de esto cuando hablemos de los reflejos primarios, que realmente son tensiones que existen en el cuerpo y que vienen de esto precisamente, de una incorrecta gestión de un impulso, no tanto de una emoción, sino de un impulso. Ay, qué interesante, me encanta. Lo del tema de las fascias, súper importante, porque las fascias no es como, por ejemplo, el hígado, que al abrirnos el cuerpo ya descubrieron rápido que estaba el hígado ahí, pero las fascias, puedes hablarme si quieres sobre ello, tardaron un poco más en descubrir cada órgano estaba recubierto por todo esto, ¿no? Bueno, sí, es lo que yo había estudiado Ujú. cuando nos daban, pero fueron nociones muy básicas. Cuéntame si quieres un poco sobre ello. Claro, sobre esto ten en cuenta que la forma de estudiar el cuerpo era o a través de su posición, en aquellas disciplinas en las que estaba prohibido abrir un cuerpo, Sí, sí. o a través del estudio en aquellas disciplinas en las que sí lo permitían, ¿no? Pues ya fuese por creencias religiosas bueno, de cada cultura, pues estaba permitido o no, según, y eso permitía el estudio del cuerpo de una forma o de otra. ¿Cuál es el problema? La fascia en realidad es o sea, es tejido conectivo que puede ser o muy fino o engrosado, ¿no? Entonces puede ser visible o puede ser realmente observable únicamente a través de microscopio. Pero si hemos dicho que es un tejido único,
esto es porque se va conectando entre planos también. Cuanto más profundo, también más difícil de ver. Recordemos que hemos dicho que llega hasta un nivel celular. Al final es un tejido que está formado principalmente por cadenas de colágeno, de elastina, y que es un tejido muy hidratado, ¿vale? De ahí también la Claro. gran importancia de la hidratación. Y al Claro, ¿cuál es el morir y tema? secarse, pues claro, se Claro, secaría eso, se perdería. efectivamente. Con lo cual era un tejido al que no se le daba la importancia que se está viendo ahora a través de estudios que sí que permiten observar cómo su correcto funcionamiento pues repercute directamente en el correcto desempeño a nivel físico, metabólico, emocional incluso, de todas las estructuras a las que envuelve. Claro. Muy interesante. De hecho, recuerdo a mi profesora de yoga que nos enseñaba a masajear las fascias. Por ejemplo, aquí en esta zona donde estoy yo masajeando, Ujú. nos enseñaba, nos decía, daros ahí fuerte, fuerte, apretar y donde os duela, darle y movilizáis un poquito, vais estirando un poquito la fascia de esa zona. Y fíjate, cuánto se puede aprender del cuerpo, cuántas cosas nos quedarán por aprender, porque ahora podemos llegar a más sitios, pero seguro que todavía nos quedan recovecos. Claro, ten en cuenta que a nivel de estudio de la fascia, esto es algo que en realidad lleva ya evidenciándose aproximadamente de una forma más seria Ajá, 20 años. 20 años en fíjate, medicina y en fíjate. ciencia no es Es que no es nada, nada, ¿vale? Es es, ayer, vamos, como quien dice. es un segundo Entonces, en nuestra vida, nada. pero también eso alberga cierta esperanza de que algo que lleva tan poco tiempo evidenciándose y desarrollándose y que potencialmente explica tantas cosas, ah, claro, nos da muchas más opciones a la hora de empezar a generar nuevos tratamientos, generar nuevos planteamientos a nivel terapéutico. Y además las fascias es un tejido muy interesante porque sostiene y permite explicar a nivel físico fenómenos como, por ejemplo, los meridianos de medicina tradicional china, ¿no? Claro, Que hasta ahora, no, bueno, es que eso dicen que circula por ahí, sí, sí, dicen que dices, bueno, vamos a ver, si la fascia es un tejido muy rico en agua, muy rico en líquidos, que transmite muy bien los impulsos electromagnéticos del cuerpo, qué casualidad que justo donde pueda haber un engrosamiento fascial es por donde circula un meridiano de acupuntura, ¿no? claro. Qué curioso también que en el tronco existen 7 bandas de tensión horizontales, ¿no? Tal y como describen tanto el sistema de chakras de la medicina Los ayurveda chakras, sí, como en medicina tradicional china las diferentes segmentaciones del meridiano de Dai Mai. Entonces claro. es muy interesante cómo, o sea, ver cómo todo lo que hasta ahora se consideraba muy esotérico, muy poco Sí, menos que, entre comillas, de brujas, porque no había brujería, una sí. evidencia física de ello, ahora dices, bueno, es que hay una evidencia física que soporta todo esto. Está ahí, es real, estamos descubriéndolo y a Efectivamente. mí personalmente me parece interesantísimo el tema del cuerpo y todo esto. Y no solo el cuerpo, porque es que, ay, las emociones, las emociones, madre mía. Estas emociones que denominamos positivas, que nos liberan hormonas como por ejemplo serotonina, endorfinas, dopaminas, que fortalecen nuestro sistema inmune, estas emociones que estas hormonas que estoy yo ahora comentando. O las negativas, bueno, denominadas negativas, porque todas tienen su parte yin, su parte yang, pero las denominadas negativas que generan pues más cortisol, más adrenalina y bajan nuestras defensas. ¿Me puedes hablar de todo esto que las emociones remueven en nosotros, estas hormonas que sí que han descubierto que están en nuestro cuerpo? Ujú. Vale, para empezar, mm, creo que ya llegados a este punto, estando en el siglo XXI y hablando de medicina, me parece a lo mejor un poco limitante empezar a separar lo que es la emoción del metabolismo, del aspecto físico del cuerpo. Cada vez más se va evidenciando que esto es una única unión y que la división entre una cosa y otra
lo hacemos nosotros a nivel mental para poder comprenderlo un poco mejor. Es verdad Claro, que incluso a nivel terapéutico muchas veces nos vemos limitados por nuestras propias creencias y nuestro propio aprendizaje, ¿no? A nivel de las diferentes disciplinas. Pero es hora de empezar a tumbar estas barreras entre un aspecto y otro, porque todos están interrelacionados. Ahora claro, bien, si nos metemos ya en emociones, a mí no digo que esté mal, porque hay muchas disciplinas que lo explican así, pero no me gusta hablar de positivas o negativas. Me gusta hablar, como habla la medicina tradicional china, de emociones en equilibrio y en desequilibrio. Y el desequilibrio en la medicina tradicional china puede ser una insuficiencia o un exceso. Es decir, pensemos efectivamente. en la alegría. Ah, pues la alegría es buena. Sí, una alegría bien balanceada que me ayuda a ver mis planes en el futuro, que me ayuda a seguir adelante porque tengo una proyección a la que quiero llegar. Esa sería una alegría que, como está equilibrada, me viene bien. Muy poca alegría no me permite llegar a eso y me siento estancado. Pero demasiada alegría es el cuento de la lechera. Sí, Entonces sí, tampoco podemos hablar de qué es bueno, qué es malo. claro, Lo bueno para la medicina tradicional china y para muchas otras disciplinas, yo hablo de medicina tradicional china porque es una de las especialidades en las que me he formado, es el equilibrio dinámico. Es decir, no tiene que ser un equilibrio estanco, tiene que ser un equilibrio que se va moviendo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las estaciones. Bueno, sí, es que el clima tiene que cambiar dependiendo de las estaciones, porque por mucho que a mí me pueda gustar, por ejemplo, el otoño, si todo el año fuese otoño, yo no tendría las frutas que claro. aparecen en primavera y en verano, ¿no? Viviría solo en una estación. Entonces creo que es importante entender eso, que no tenemos que aspirar a un equilibrio estático, sino un equilibrio dinámico. Y las emociones, precisamente, es una palabra que viene del griego y significa movimiento. Entonces, las emociones tienen que tener movimiento. Y normalmente, y esto es una cosa que me gustaría aportar y es un poco diferente tal vez a la bibliografía que viene escrita, es que cuando estamos en consulta tendemos a pensar en, hay un desajuste en esta emoción. No, esto no es así, porque en la medicina tradicional china también te dice, si hay un sistema de 5 elementos, cuando se descompensa uno, va a afectar a otros. Las emociones o el juego emocional no funciona nunca por una emoción sola, sino que funciona por pares o por tríos de emociones. Por supuesto, puede haber una gestión inadecuada de una emoción, pero suelen ser cosas puntuales. Es básicamente como pasa con el resto del cuerpo a nivel físico, por ejemplo. ¿Vale? También en la medicina tradicional china se dice que la rodilla no existe. Es decir, que a nivel de biomecánica es una articulación de paso. Y esto es verdad. Casi todo el trabajo que hago yo de fisioterapia para una rodilla, el problema no viene en la rodilla, no está exclusivamente en la rodilla. Muchas veces tienes que irte al tobillo o a la cadera o a la pelvis o incluso terminar tratando a nivel visceral órganos que implican cambios en el apoyo de la pierna, ¿no? Entonces al final dices, si es que la rodilla era lo menos importante, pero es donde Fíjate. se evidenciaba el dolor, la limitación. Esto no quiere decir que yo mañana me caiga, me dé un golpe en la rodilla y el Hombre, problema lo sí, tenga en la claro. rodilla, pero entendamos que es algo más puntual. Cuando algo se cronifica, implica que tiene que haber siempre al menos uno o dos mecanismos de adaptación. Y lo que tiende a dolernos es precisamente lo último que se ha adaptado que ya no puede compensar otra estructura. Sí, Esto, sí. pues, sin entrar en más detalle, hay un vídeo en mi canal que es el que habla del dolor, que habla de esto, de la cadena del dolor y cómo te puede doler algo que no es donde está el problema. Esto también a nivel conceptual, en consulta, es algo que ocurre, que tú tienes que enfrentar al desafío, explicarle a los pacientes que donde está su dolor no tiene por qué ser donde está su problema. Ay, qué interesante. Me parece súper interesante el hecho este que estás comentando, porque y sobre todo lo de las vísceras, es muy importante entender que a veces
nos duele la cadera y es lo que tú comentabas, es porque a lo mejor tenemos el estómago inflamado y nos está moviendo el intestino y el intestino nos está moviendo no sé qué y está pinzando un nervio o está moviendo un tendón o está movilizando alguna fascia. Entonces eso es muy importante comprenderlo. Y lo que tú comentas también de que te duele la rodilla y a lo mejor es porque tienes un pinzamiento en el hombro que te va moviendo aquí, te va moviendo aquí. Entonces vas compensando, tu cuerpo va compensando, por eso a veces te pones de pie. Recuerdo cuando estudiaba masaje, que me encantaba un ejercicio que nos mandaban a hacer. Nos poníamos de pie en ropa interior, entonces mirábamos a los compañeros. Siempre hacíamos uno de paciente y el otro de terapeuta. Entonces, miras al compañero y empiezas a decir, bueno, pues tienes compensado no sé qué. Fíjate, el profesor, que uno de ellos era cirujano y me encantaba lo que nos enseñaba. Entonces, decía, fíjate cómo tuerce el hombro, pero es que está torciendo el hombro porque este hombro de al lado tiene no sé qué y está hacia atrás y entonces empieza en la cadera. Y luego a lo mejor lo que le dolía a esa muchacha era el dedo gordo del pie. O sea, es eso, esa unión que me encanta todo esto que estás comentando. Claro, como habíamos dicho antes, la fascia explica un poco toda esa unión entre el cuerpo y no solo entre el cuerpo físico, sino también entre el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, que ya te digo que son divisiones que hacemos nosotros a nivel mental para segmentar y comprender mejor, pero que la división no es real. Es un constructo nuestro para poder entenderlo mejor. Sobre esto que decías, pues mira, se me vienen a la cabeza 3 ejemplos, ¿no? Una paciente, por ejemplo, esto es el 80% o más de los casos que me llegan a mí a consulta con dolor lumbar. Una paciente que venía con muletas, le habían dicho que tenía que operarse, que tenía una hernia de disco terrible. En la radiografía, efectivamente, la cuarta lumbar estaba muy anteriorizada. Claro, venía con una ciática terrible, venía a ver pues una segunda opinión. Claro, a mí la parte que me gusta de la terapia, más que el tratamiento, es la parte del juego que yo puedo llamar, que es la parte de hacer el diagnóstico. Yo puedo ser mejor o peor terapeuta, pero lo que tengo que ser bueno es en ser un detective del cuerpo. Yo tengo que Claro. averiguar qué es lo que está ocurriendo o qué cosas están ocurriendo para que se dé la circunstancia que el paciente sufre. Entonces esta mujer, pues al final lo que tenía era una inflamación intestinal. Claro, el nivel del intestino que tenía se une a través de una fascia a precisamente la L4. Si tienes una inflamación y aquello pesa más, porque se hincha, tiene más volumen, obviamente va a tirar de ese nivel vertebral, te va a doler la espalda, vas a tener una ciatalgia. ¿Vale? Tratamos el intestino. Tumbe, si usted boca arriba, le tratamos el intestino. Claro, esta mujer, pues pobrecita mía, me decía, pero ¿cómo? Ahí hay una parte que creo que es importante, que es explicar al paciente. A mí me parece que un error que se comete mucho en cualquier tipo de terapia es que se presume o se preasume que el paciente no sabe. Y como no sabe, no tiene capacidad de saber. Cuando el paciente en realidad, el problema es su problema. Hay que hacerle partícipe del problema Sí, sí. y hay que enseñarle y educarle. Si yo tengo 1 hora y media con un paciente, por ejemplo, vale más estar 1 hora haciendo un buen diagnóstico y explicando qué es lo que ocurre y luego la otra media hora estar tocando lo que hay que tocar. Fin. Pero la parte del diagnóstico muchas veces parece como que le hemos perdido la importancia. Que usted venga, túmbese boca abajo, yo le doy un masaje o le hago cualquier técnica y ya está donde le duele. No, hay adaptaciones, hay que ver, hay que examinar, hay que ser conscientes de todo lo que puede estar pasando por el paciente. Y muchas veces hay miedo. Y la emoción para salir del miedo es la reflexión. Si el paciente te viene con miedo porque no entiende, lo que tienes que darle es una información asequible. No le vas a dar 5 años de carrera en 5 Claro. minutos, pero seguro que podemos aprender. Yo como docente creo que eso es un desafío que tenemos que ver, porque mucha gente quiere comprender qué es lo que le está pasando y el hacerse dueño de su patología le da poder y le permite avanzar dentro de eso. Esta mujer al final, claro, empezamos a trabajar el intestino, yo le estuve explicando qué era lo que ocurría,
de entrada fui el único que se sentó con ella y le explicó su radiografía. Parece que le habían dado ahí la radiografía y ya está. Bueno, vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. Esa mujer salió andando sin muletas. No quiero decir que yo sea un santo y que cure solo con mirar. Ya, 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 ya. No, para nada, pero es que muchas veces se trata de tocar el botón que nadie más ha tocado, ¿no? Y Claro. es esto. En muchas pacientes que tengo con dolores de rodilla, en realidad, por lo que me vienen, es con un ovario poliquístico de ese mismo lado, Fíjate, que limita madre la mía. capacidad de movimiento de la pelvis y de la cadera. Y quien paga el pato a nivel biomecánico es la rodilla. Sí, hay daño en la rodilla porque llevas mucho tiempo con eso, pero para quitar el mecanismo o para empezar a deprogramarlo tendremos que trabajar sobre el ovario. Y luego también una mención, y es que yo siempre lo digo, que yo lo que hago es fisioterapia y medicina complementaria, no alternativa. No se trata de quitar lo que ya hay. Yo tuve una paciente también no hace mucho con unos dolores sacros terribles. Entonces, aquel diagnóstico fue un poco más complicado, pero lo resolvimos igual utilizando la kinesiología aplicada, que es otra de las herramientas que empleo, que nos permite preguntar al cuerpo directamente utilizando un test muscular, un sistema reflejo y preguntando a través de puntos de acupuntura. Y entonces, claro, concluimos que ella lo que tenía era un problema de útero, ¿no? Claro, su problema, lo que tiene ahora mismo es tratamiento médico. Bueno, pues ahí el trabajo, ¿cuál es? Aliviar un poco la tensión, pero al final yo le decía, te estoy poniendo un parche, esto tenemos que derivarte a este tratamiento. Bien, se derivó al médico, en ese caso le pusieron un tratamiento, a la semana del tratamiento le dejó de doler. Una persona además que tenía que estar continuamente agachándose por su trabajo. Claro, he pasado de estar 6 meses de baja a en una semana de tratamiento estar trabajando sin ningún tipo de dolor. Con alguna molestia, ¿vale? Sí, los tratamientos son lentos, tienen una progresión en el tiempo, pero la calidad de vida se consigue. Lo que quiero decir con esto es que no desestimemos también el trabajo de la medicina occidental, como conocemos, ya que aunque a veces no se tengan en cuenta ciertos aspectos, nuestro trabajo es tener en cuenta esos aspectos, pero no ignorar el resto que se está aplicando y tenerlo todo como una herramienta. Claro, no, no hacer como en tantos sitios. No, no, la medicina alopática. La medicina mal llamada alternativa es Ujú. como, no, 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 eso, bueno, es cosa de brujas, de gurús, de chamán. No, no, pero vamos a ver, de toda la vida, antiquísimamente, lo que llamamos alternativo y lo que llamamos alopático, la medicina que vas a la seguridad social y te atiende, estaba unido. Era un compendio. ¿Por qué se ha ido separando? Porque si estamos hablando de sabiduría milenaria, ¿por qué se ha ido separando? Sobre todo aquí más en Occidente, que en Claro. Oriente pues Ten en menos, cuenta claro. también, Milena, que en España hubo hace unos 5 años una serie de casos de determinados terapeutas alternativos que instaban a sus pacientes a dejar los Claro, tratamientos para el cáncer y son no, casos muy, muy contados y de mala praxis, clarísimamente, y fueron muy condenados en primer lugar por las personas que nos dedicamos a este tipo, ¿no?, de terapias, porque no era ético lo que se estaba haciendo. A mí me llegaron a preguntar pacientes en esa época y un poco posterior si yo hacía tratamientos para el cáncer, porque no querían tomar la quimio, no querían hacer un tratamiento de quimio. Claro, lo que yo les comentaba era, bueno, no, es que si te han dicho que tienes que tratarte con quimio, tendrás que tratarte con quimio. Yo lo que puedo hacerte son tratamientos que no tengan ese otro tratamiento, lo diré, contraindicado, pero por ejemplo sí que he trabajado bastante con personas que se están dando quimio y estimulando determinados puntos de acupuntura y luego les puedes enseñar cómo lo pueden estimular ellos, aunque sea sin aguja, claro. combates síntomas desagradables como puede ser las náuseas, los vómitos, la flojera, y entonces se lleva mucho mejor, se le pierde el miedo al tratamiento y también cambia la predisposición para sanarse. ¿El Sí, tratamiento de verdad cuál es? El tratamiento de verdad y es la quimio. Lo que tú estás haciendo es
apoyar sintomatología con un tratamiento que no está contraindicado y además ofrecer de alguna forma un apoyo a la perspectiva de ese paciente, donde la emoción en un caso como es ese es tan importante. Y por Claro. supuesto hay que tener en cuenta otros terapeutas muy valiosos que son los psicólogos y todas las personas que se dedican a la salud mental y emocional de los pacientes. Sí, a mí me parece que se ha pecado un poco de tratarnos a las personas cuando tú vas al médico es, mira, me duele la cabeza, tómate esta pastilla. Y si te duele 15 meses, pues venga, te hacen un escáner, te encuentran no sé qué, te quitan el bulto, no sé qué, pero no llegan a decir, pues, ¿por qué? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo es la situación en tu casa? Porque eso te puede generar, imagínate, angustias, 1500 emociones. ¿Cómo es tu vida diaria para que tú constantemente manifiestes esos dolores de cabeza? Y entonces no te tomas la pastilla. Y mucha gente a lo mejor alrededor de uno le dice, me duele la cabeza, abren el bolso, sacan una pastilla, ya está, sigo con mi vida normal. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué te duele la cabeza? ¿Qué te pasa? Llevas mucho Claro, tiempo con eso. Empieza a investigar, cuídate de ten, otra manera. claro, ten en cuenta, Mirena, que aquí hay varias barreras que tenemos que ir rompiendo poco a poco. Una es la que me comentabas, que es la barrera del profesional, no buscar más allá. Muchos profesionales no buscan más allá, muchos sí que saben cómo buscar, pero tienen una limitación y es que al final un médico de la Seguridad Social tiene 3 minutos de media por Sí, paciente. tienen En 3 ese poco minutos tiempo. no puedes hacer nada. Yo soy fisioterapeuta, yo he estado trabajando en la Seguridad Social, yo tenía 5 minutos por paciente. 5 minutos por paciente no me da para ponerte las manos encima. Me da para ponerte unos cables, para ponerte una lamparita, que yo sé que no hacen ni la octava parte de lo que yo podría hacer con mis manos, pero al final dices, tengo una limitación. Entonces hay Sí, un bloqueo que puede ser del terapeuta, pero hay otro mucho más importante que es del sistema. sí, Y sí. más allá de esto, sí hay otro tercer bloqueo, que es el de la educación. Y es, si hemos normalizado esa conducta que tú decías, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, se acabó el problema. No, se acabó el síntoma. Pero a lo mejor el problema no se ha acabado. Pero como para ti se ha acabado el síntoma, no quieres buscar más allá. Y eso creo que es algo cultural que poco a poco vemos que empieza a desmontarse, pero que todavía le queda mucho camino. Sí. Como que le damos importancia no a la salud, sino al síntoma. Es verdad, acabas de decir algo que me parece interesantísimo. No le damos importancia a la salud, sino que le damos la importancia a no sentir dolor. Yo no siento dolor, estoy bien. No importa que esté inflada, que de repente tenga la cara más roja o que tenga ojeras. A mí no me duele nada, estoy fenomenal. Y luego, tanta gente que a lo mejor dice, pues si se murió fulanito, uy, pues si no tuvo nunca nada, nunca fue al médico. No, no es que no tuviera nunca nada, es que nunca se quiso escuchar. Qué importante escucharse, qué importancia escuchar pues todos los síntomas estos que nos ofrece nuestro cuerpo. Más allá de eso, también volviendo con el tema al que ahora llegaremos, que son las emociones, hay, creo que sigue habiendo mucho estigma, menos ahora, pero sigue habiendo mucho estigma en nuestra sociedad con el tema de las emociones y de la gestión emocional. No hay educación para la gestión emocional. Hay programas que se están empezando a aplicar en centros, pero no es algo normativo y establecido. El tengo dolor, ya se me pasará, es mi día a día. Es decir, a mí me viene mucha gente que, oye, ¿cuánto llevas con esto? Cada vez más la gente me dice, bueno, llevo 3 días y prefiero venir ahora y quitármelo de en medio, quitármelo de encima, que venir dentro de un mes, pero mucha gente te viene y te dice, llevo 3 meses o llevo 6 meses, llevo incluso 2 años con este O problema. toda la vida. Sí, o toda la Ya me vida, acostumbré. efectivamente. Mm, y con las emociones yo creo que esto es mucho más. Normalizamos el sentirnos de una determinada manera y generamos mecanismos de defensa adaptativos también
contra nuestro entorno y contra nosotros mismos también, porque nos inhibimos de sentirnos y de sentir cómo podríamos estar más equilibrados, no solo con nosotros, sino, como decía antes, con nuestro entorno. Sí, sí, Y ahí creo que sí, que pasa un poco esto mismo, ¿no? De, bueno, me pasa esto, pero es normal, o ya se me pasará. Cada vez más la gente acude a profesionales capaces de ayudar a redirigir esta energía y poder guiar hacia una mayor salud sí. emocional, y mejor gestión emocional y mental. Y sobre esto sí que a lo mejor podemos hablar ahora sí de cómo determinadas emociones afectan al cuerpo. Sí, 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 porque el cuerpo es muy importante verlo de una manera holística, todo esto que estamos compartiendo ahora. Es un compendio, pues, de lo que comemos, de lo que pensamos, de cómo actuamos, de cómo sentimos, de cómo interactuamos con nuestro alrededor. Y para abordar la curación, es lo que tú estás diciendo, no solamente se debe hacer hincapié en el físico, sino pues usar métodos multidisciplinares. Ujú. Eh, y es que es muy necesario escuchar esas emociones que nosotros tenemos. Y tú también estabas comentando que, porque nuestro cuerpo se divide en aparatos o sistemas y ningún órgano ni ningún aparato funciona separado del anterior. Porque mi brazo, si yo me pego un golpe en la pierna, también se va a sentir eh, afectado. Y algo que me gustaba mucho que has comentado es que podemos tener un grupo o un sistema del cuerpo afectado por una emoción, y, pero no solamente por una, pueden estar afectados por varias emociones a un tiempo. Háblame de esto, que me parece Efectivamente. muy interesante. Eh, Mira, sobre esto, hay pocos textos realmente que hablen de las emociones en la medicina tradicional china. Los textos más antiguos que se conservan te hablan de cómo determinadas emociones atacan a determinados sistemas, a determinados elementos, esferas funcionales, eh, que son agrupaciones yin y yang de estos elementos, cada uno pues un meridiano, ¿no? de acupuntura. Claro, te hablan de qué afecta, pero no te hablan de qué emoción gestiona o debería gestionar cada uno. Esto es algo que se ha generado más adelante. Recuerdo, no obstante, que muchas veces estamos acostumbrados desde la medicina occidental a hablar a nivel de energías de medicina china del hígado, del bazo, del estómago, del riñón. En medicina tradicional no existe el riñón, no existe el hígado. Existe el Yuejin del pie, existe el Xiaoyang de la mano, existen energías que agrupan gestión emocional, metabolismos a todos los niveles, metabolismo digestivo, metabolismo del sistema de defensa, metabolismo neurológico, metabolismo, todo. Cada cosa tiene sus 5 elementos y cada elemento recoge las funciones que realiza dentro de cada uno de los sistemas. ¿Vale? Eso es lo primero. Entonces, cuando hablamos del hígado, en medicina china, yo no puedo hablar solo del hígado. Tengo que hablar del hígado, tengo que hablar de neurotransducción, tengo que hablar de sistema de gestión de focalización de la vista, de la gestión emocional, de la emoción que hablaremos a continuación. Y tengo que hablar, por supuesto, de la hipófisis. Porque en realidad, muchas veces cuando estudiamos medicina tradicional china y vemos una imagen, esto lo puede hacer la gente que nos esté viendo ahora, ¿no? Si buscamos una imagen del meridiano, no importa tanto el meridiano externo como la parte del meridiano interno, el meridiano que se mete más profundo, que llega más profundo. Si hemos dicho que eso al final era el recorrido fascial, nos interesa saber hasta qué punto llega más profundo. Y justo el meridiano de hígado, por ejemplo, llega hasta la hipófisis. Y es el eje hipotálamo-hipofisario el que va a regular todo el sistema hormonal. Claro, ¿por qué se dice entonces el riñón y el hígado son muy importantes en el sistema hormonal? Porque el riñón es hipófisis, perdón, el riñón es hipotálamo y el hígado es hipófisis. Entonces esto es muy importante tener en cuenta qué agrupaciones de qué tejidos y qué funciones a nivel metabólico tiene
cada uno de estos sistemas energéticos, cada una de estas esferas funcionales. Cada una de estas esferas funcionales se va a encargar también de gestionar una emoción. Así pues, la madera se va a encargar de la justicia, que muchas veces hablamos de rabia, pero a mí me gusta más hablar de justicia. Claro, es lo que decías tú, permíteme un segundito, lo que decías tú de las emociones, es como la rabia o la ira o lo que sea, la tenemos encajada como mala, pero es que tú, si tienes que hacer algo, si tienes que defenderte, si tienes que sacar un proyecto adelante, necesitas un poquito de ese empuje que te puede dar la madera, ¡zum! El empuje lo haces así con esa. Entonces, pues eso, que no es bueno, malo, blanco, negro, es yin yang, es compendio. Efectivamente. Por eso a mí me gusta más hablar de justicia, porque es algo abstracto, pero que todos podemos hilar. Y puede haber una insuficiencia o puede haber un exceso. En una insuficiencia yo permito que se genere esa justicia y en un exceso le intento controlar demasiado. Claro, Porque la ira, por ejemplo, se dice, pues la ira será un exceso. Bueno, depende, porque si hay una insuficiencia durante mucho tiempo, puede terminar generando un efecto rebote. Y al final tú lo que observas es el efecto rebote. No observas que esta persona lleva mucho tiempo aguantando, ¿no? Uy, esta persona le ha dado un ataque de ira, se ha puesto a gritarle a esta persona. Es que desconocemos lo que lleva aguantando por parte de esta otra persona durante meses o años. Es que igual esa es la gestión que necesita hacer ahora. claro, Que no hubiera necesitado hacer si en su momento, desde el inicio, hubiera buscado la situación más justa para sí misma. Pero eso muchas veces efectivamente. nos cuesta y sobre todo culturalmente en España al final la esfera que más sufre es precisamente esta, es la madera, que es por lo que me gustaba empezar por aquí. El fuego tiene una subdivisión, tiene el fuego imperial y el fuego ministerial. El primero se encarga del amor o de la pertenencia y el segundo de la alegría. Aquí hay mucha confusión porque muchas veces confundimos amor con enamoramiento. Enamoramiento sería la alegría, la alegría es la proyección a futuro, es si eso te genera la ilusión, ¿no? Alegría es ilusión al final. Es disfrute, es placer, sí, pero tiene que haber una proyección a futuro. La pertenencia es en el aquí y ahora, ¿dónde coloco yo a los demás? Claro, yo siempre lo digo, no hay mayor muestra de amor que mandar a alguien a dormir al sofá. Porque Efectivamente, también estás siendo justo con la situación, estás trabajando desde la madera, estás trabajando desde el fuego. En esta situación de justicia para mí, tú has llegado a las 4 de la mañana, pero yo me levanto mañana a las 7. Pues tú a dormir al sofá. ¿Vale? Es justo para mí, es justo para ti, y nos colocamos a cada uno donde tenemos que pertenecer en ese momento. Eso parece que también lo podemos empezar a poner en cuestión, que parece que al final tú dices, esta relación tiene que ser así para siempre. No, como decía antes, las emociones tienen que estar en movimiento. Las relaciones tienen que estar en movimiento. Y la parece que el vida es amor, movimiento continuo. sí, parece que el amor, ¿no? El amor, sobre todo como lo concebimos muchas veces, el amor romántico, es yo me caso y entonces como ya he firmado un contrato, ya está. El amor en realidad es elegir a cada momento dónde pongo a cada persona. Y qué bonito una situación de amor real en la que pudiendo no elegirte, te elijo. Y mira, permíteme un segundo. Y también el amor, creo que es importante ponernos en nuestro lugar, o sea, prestarnos atención a nosotros mismos, porque a mí muchas veces me dice la gente, ay, yo para mí no dejo nada, pero todo para los demás, porque los quiero tanto, y digo, no, es imposible que tú quieras a nadie externamente Efectivamente. si no te estás queriendo a ti. Entonces también muy importante ponernos a nosotros mismos en nuestro lugar bueno. Fíjate, desde la medicina tradicional china hablamos de la madera, como hablaba de determinados órganos, ¿no? El hígado, toda esa gestión metabólica que realiza el hígado y también una importante función a nivel digestivo, la hipófisis que regula prácticamente toda la cadena hormonal, pero también hablamos de ligamentos, tendones y el propio tejido fascial. Por eso hay tanto dolor difuso por el cuerpo, por esa
tendencia que tenemos culturalmente a mantener situaciones injustas para nosotros mismos y para con los demás. Con el fuego pasa un poco lo mismo. El fuego imperial se encarga de la gestión consciente, es esa parte del cerebro que nos ayuda a procesar, a la memoria, ¿sí? Y también muchas de las funciones del sistema circulatorio, no todas obviamente, pero muchas de ellas sí afectan Ujú. a esto. Y me voy ahora un momentito a la kinesiología aplicada, porque la kinesiología aplicada lo que hace es atribuir determinados grupos musculares a determinadas esferas funcionales. Entonces, por ejemplo, un gran músculo de esta parte del fuego imperial es el supraespinoso. Fíjate cuánta cantidad de patología de supraespinoso hay y cómo en casi toda ves que es alguien que da más sin recibir a cambio y que al final se te termina quemando. Ese sobreesfuerzo que por cultura se ha decidido mantener, bueno, por cultura, por convicción, por creencias, y que sobre todo afecta a mujeres. Sí, No estoy diciendo que solo sea un problema emocional o cultural, estoy diciendo qué coincidencia, tal vez esto debería invitarnos a reflexión. ¿Vale? Y ya está, es simplemente esto. Por seguir con otras emociones, hablando, y ahora las relacionaremos un poquito entre ellas, ujú, el fuego ministerial, como decíamos, es esa alegría, esa proyección a futuro, y tiene que ver con, a ver, es que son cosas más sutiles, porque el fuego ministerial sobre todo intenta gestionar mecanismos de compensación para el fuego imperial. El emperador está ahí y no hay que tocarlo. El ministerial es el que se moja. Entonces, la termorregulación, por ejemplo, el mayor ritmo cardíaco dependen de este sistema, del fuego ministerial también. Y ahí es cuando empezamos a notar taquicardia, sensaciones físicas de ansiedad. Claro, cuando me estanco en una situación, eso es lo que tiendo a notar, ¿no? Y hay una conexión directa entre el cuerpo y, como decíamos antes, la mente o la emoción. ujú. Es que no hay una separación como tal. Y todo esto se va a seguir notando. Luego hablaremos, porque también está muy implicado con esto que comentaba antes y que luego hablaremos de ello, que son los reflejos primarios, ¿vale? Que son a raíz de impulsos. Sí, muy Uh, interesante. Siguiendo un poco con la Tierra. La Tierra sería la reflexión, que muchas veces pues la decimos como el pensamiento. O puede haber mucha reflexión, puede haber poca reflexión. También creo que culturalmente pecamos mucho de Tierra, de estar en la parálisis por el análisis, ¿no? Que llamamos. Sobrepensando una situación porque si en medicina tradicional china necesitas la energía de la madre para nutrir al hijo, la energía del elemento anterior para nutrir al siguiente. La madre de la tierra sería ese fuego ministerial del que hablábamos. Si tú no tienes una alegría, un proyecto a futuro, es imposible que nutras tu reflexión, con lo cual te quedas estancado en el aquí y lo único que te saca de eso son las tareas mecánicas. Y eso también te quema y agota de nuevo la madre. Entonces se genera ahí un círculo vicioso que termina obviamente pues en una sensación de desgaste muy importante, ¿no? Y esto sobre todo lo encuentras en el ámbito laboral. Claro, las tareas repetitivas, el siempre lo mismo, entonces es ¿Mm? como, no me muevo, estoy estancado. Eso es. Pero que lo hacemos muchas veces con diferentes cosas de la vida, ¿no? A lo mejor cosas que no... Por poner un ejemplo, a mí personalmente me cuesta ponerme a cocinar. Cuando lo veo como algo mecánico. Uf, es que llego de trabajar, tengo 2 horas y no quiero perder más de 45 minutos en cocinar. Vale. Yo el día que tengo tiempo, disfruto cocinando, me imagino el plato que quiero comer. Y además vamos a jugar con estos sabores. Estamos jugando con la alegría y eso me ayuda también a esa parte de reflexión que es la parte de Claro, trabajo en el presente, ¿no? sí, sí. Pasamos a hablar del metal, que es una de las emociones, que gestiona una de las emociones que yo creo que tenemos peor estigmatizadas. Y es que muchos dicen la tristeza. La No es la pena. tristeza. La tristeza
y la pena atacan al metal, pero no son la emoción que tiene que gestionar el metal. O sea, la gestión que tiene que hacer el metal es de la identidad, es del orgullo. Cuando tú hablas de orgullo, cuando hablas de una persona orgullosa, parece que es algo mal. Parece que es alguien a quien hay que derrocar. Sí, Esto es un pensamiento muy automático de la cultura mediterránea, que es que el orgullo está mal visto. está Vamos mal a ver. entendido. Claro, pero poniendo el mismo ejemplo de la cocina de antes, si yo hago una paella que es fantástica, hago una paella que es fantástica y punto. Y si Y a me ti no te siento gusta, bien. claro, si a ti no te gusta, una persona de 100 no le gusta mi paella, pues ¿qué le voy a hacer yo? No le puede gustar a todo el mundo, pero eso no quita que mi paella sea maravillosa. Por otro lado, si mi paella no le gusta a nadie, hombre, Uf, igual tengo que replantearme lo que estás la, haciendo, claro. la receta. Claro, y en ese sentido, el orgullo tenemos que entenderlo que también es una emoción que nos ayuda a crecer y a mejorar. Y fíjate cómo yo hablo de orgullo y el primer pensamiento que se le puede pasar a mucha gente por la cabeza es: el orgullo es malo, hay que atacar al orgullo. Estamos atacando al crecimiento de otra persona, que es lo más sagrado que tiene. Estamos atacando a Efectivamente, su identidad. Otra cosa es que efectivamente, por contraste, como no tenemos un punto medio sano a nivel social y nos cuesta mucho definirnos, hay mucho síndrome del impostor y otra gente que da por obvio que tire para adelante y que los demás se aparten, nos cuesta encontrar ese término medio muchas veces por sí, falta de referentes. el punto medio ahí para llevarlo. Sí, como digo, también es cuestión de que la emoción puede fluctuar. Yo a lo mejor emprendo ahora algo y pienso, ¡buah! Es que esto se me da genial, soy el mejor del mundo. Entonces Claro, me voy a una convención y conozco al mejor del mundo y digo, vale, no tengo ni no, idea. no era, no. ¿Está mal que yo haya pensado soy el mejor del mundo? No, eso me ha ayudado también y me ha dado la confianza para ir a una convención. A lo mejor si hubiera dicho, uy, es que soy el peor del mundo, no me hubiera atrevido a ir, ¿no? Por timidez o por cualquier cosa. Me he atrevido a ir. Y eso me ha dado la oportunidad de aprender. Muchas veces lo que nos ayuda a gestionar adecuadamente una emoción es permitirnos que haya un poco de exceso o un poco de insuficiencia, asumiendo que lo que importa es la experiencia de aprender de ella. Claro, Y para el eso es necesario aprendizaje. escuchar la vivencia de la emoción. Sí. Bueno, Carlos, háblame ahora del agua. Cuéntame, que vamos avanzando, que no se nos eche El el agua ya tiempo. sería la última que nos quedaría por Claro, mentar, ¿no? Que es esto que hablamos, el miedo. A mí me gusta hablar de seguridad, porque yo puedo tener una insuficiencia de seguridad y entonces aparece miedo, pero también puedo tener un exceso de seguridad, ¿no? Y al final, yo comentaba antes, bueno, sí, obviamente, en insuficiencia, los que más van a sufrir van a ser estructuras como los riñones, el hipotálamo, toda esa gestión, ¿no?, de hormonas que hablábamos antes. Van a sufrir también determinadas estructuras, como el periósteo, la fascia que recubre los huesos. Va a estar afectado el sueño. Al estar afectado el sueño también está afectada la densidad ósea. Tened en cuenta que las personas con osteopenia y osteoporosis duermen menos y la fijación del calcio se realiza durante la noche. No es durante un el sueño. problema de cuánto calcio consumas. No hay que tomar leche enriquecida con calcio. No, eso ya está desfasado. Lo que habría que hacer es tener un descanso adecuado y entrar en fase REM las horas que me toca. Y esto es así, no conocerás a nadie, y bueno, me lo apuesto con cualquier persona que nos esté viendo, ¿no?, en este vídeo. Nadie conocerá a nadie que tenga osteopenia o osteoporosis y que no tenga insomnio, salvo que haya pasado por un proceso de quimio, que también altera mucho ese nivel metabólico, ¿vale? Ujú, Entonces, claro, ¿qué es efectivamente. lo primero que hay que arreglar? Arreglemos el sueño y luego ya nos metemos con la densidad ósea, ¿vale? Que al final son dos partes de uno mismo. El agua y la madera funcionan muy a la par. Esa parte del sueño se atribuye a la madera, pero depende mucho del agua. Sí, los riñones gestionan mucho. Eso es. Comentaba, si está en insuficiencia tenemos miedo, pero ¿qué pasa con un exceso de seguridad? Y aquí es donde voy a empezar a relacionar emociones. Porque si Sí, yo tengo un exceso de seguridad, va a pasar lo siguiente. Y es que
mi fuego ministerial va a tener un exceso de alegría. Y entonces, es lo que comentaba antes, va a ser el cuento de la lechera y quien va a pagar el pato van a ser el resto de elementos. Porque si yo tengo mucha alegría, yo no me paro a reflexionar. Y entonces la tierra está en insuficiencia. Y la acción, que es la madera, ¿no? Que es el ponerme en marcha, va a estar también en exceso y vamos a ir como pollo sin cabeza. Entonces, qué importante que todo esté en equilibrio, pero en un equilibrio dinámico. Porque a lo mejor también, si yo me voy a tirar por un tobogán y me estoy pensando mucho el si me tiro o no me tiro, oye, que viene cola. Puedes gestionarlo, hay tiempo, está bien, pero hay cola detrás. Dime si te haces a un lado o no, tienes que resolver. Cuanto más lo piensas, más te bloqueas. No lo pienses. Si tirarse ha tirado todo el mundo y no se ha matado a nadie todavía, ¿vale? Tírate por el tobogán, disfrútalo. La parte de la seguridad, de esa seguridad te la da el agua. La parte del disfrute te la da precisamente el fuego. ¿Vale? Sí, Y sí. todas las esferas van funcionando compensándose unas a otras. Y entonces lo que tenemos que entender es que no es, pues toco aquí y ya está, sino tendremos que hacer un trabajo de varias esferas y tendremos que ver cómo unas afectan a otras. Y esto es importante a la hora de hacer un diagnóstico, por ejemplo, observar todos los signos que tenemos, como comentabas tú antes, ¿no? Observar todo lo que tenemos y a partir de ahí decir, vale, tengo esto, que es más típico del agua, tengo esto que se atribuye al fuego. Vale, el eje agua-fuego va a estar afectado. Bien, ¿qué tenemos dentro del agua-fuego? Bueno, puede ser algo emocional, puede ser algo más visceral, puede ser algo estructural. Lo más probable es que haya un porcentaje de todas. Pero al final lo que muchas veces trabajo yo en consulta es muchas veces a través de un test de kinesiología aplicada o cuando es muy obvio simplemente entramos a trabajar lo que es más urgente, ¿no? O sea, si, Claro, oye, me duele y es que no puedo levantar el brazo, la emoción está muy bien, pero a lo mejor mi objetivo es que hoy te vayas moviendo el brazo un poco más. Entonces nos metemos a trabajar la estructura que haga falta, que no tiene por qué ser el brazo, que a lo mejor el brazo levantar está inhibido por una tensión facial que llega hasta un órgano. Y luego claro, ya sí, sí. tocamos el brazo un poco, ¿no? Uh, Efectivamente. pues es cuestión de ver por dónde empiezo a trabajar, pero más importante, cómo podemos abarcar todo. O cómo, incluso trabajando una cosa, permito que el cuerpo empiece a reequilibrar las demás. Pero es Sí, importante saber esto. Y es, si a mí me viene una persona con un hombro y yo digo, vale, el problema físico está en el hombro porque te has dado un golpe, yo voy a trabajar el hombro. Porque el daño está ahí, la falta de movimiento está ahí, está reciente, todavía no ha habido mecanismo de compensación, vamos a presuponer que no hay patología previa, ¿vale? Un caso ideal. Yo trabajo el hombro, pero yo trabajando el hombro estoy moviendo muchas más cosas. Estoy trabajando que esa persona pueda volver a sentirse segura con su posición del hombro. Estoy trabajando todas las esferas emocionales vinculadas con eso. Estoy incluso trabajando la alegría de proyectar, pues, oye, ¿cuándo voy a poder? ¿No? Esto es algo que preguntan mucho los pacientes. Oye, ¿cuándo voy a poder volver a practicar deporte? Se están proyectando al futuro, están jugando con la alegría, está bien, están poniendo en mira qué marcha esa bien. gestión. No tienen Jolín. que echarse a reír a carcajadas, se mueve poco a poco. Y esto es así, es muy importante hablar con el paciente e interpretar, y saber interpretar y leer lo que te está diciendo verbalmente y no verbalmente. Y también creo que es muy importante para los pacientes, y desde aquí pues pequeño llamado a las personas que nos puedan estar viendo, el hacer un pequeño esfuerzo, si nos nace, por expresarlo. A mí, o sea, si estamos muy coartados y demás, no queremos forzar. La consulta tiene que ser siempre un espacio de seguridad. Pero hay mucha gente que me dice, oye, es que esto igual suena a tontería. No hay preguntas tontas. Hay preguntas con desconocimiento. Yo no puedo pretender que una persona me venga a consulta sabiéndolo todo, porque entonces no vendría. Entonces, hay preguntas desde el desconocimiento. Pues, oye, que igual no son pertinentes en ese momento, pues se responde, pues mira, no, es que esto no tiene tanto que ver,
iría más por aquí, esto, la pregunta está bien, pero bueno, pues ya está, no pasa nada por preguntar. O sea, yo hay cosas para las que soy totalmente afuncional. Es que yo voy al banco y no tengo ni idea de cómo funciona aquello. Entonces yo pregunto, oye, perdón la pregunta, pero esto y aquello. Ya está, como si yo fuese alguien que no tuviese ni idea, porque no la tengo. Y asumo que no la tengo y trato de aprender. No nos privemos de la capacidad de aprender sobre algo que al final es nuestro problema y nuestra responsabilidad. Si alguien viene a consulta, yo no puedo responsabilizarme de ese problema más que la persona que lo trae, porque no es mi problema. Es algo a lo que yo puedo contribuir y aportar, pero no voy a responsabilizarme nunca más de la, la parte proporcional que me toca a mí. ¿Cómo puedo hacer yo que la otra persona se responsabilice? A través de la educación. Y muchas veces la educación y la información es algo que obviamos, a lo que no le damos importancia, y que para mí sí es lo más importante, porque es donde más esperas se gestionan. Si yo puedo vender humo, yo puedo decirle al paciente, sí, esto en 3 sesiones está, vale, pero también puedo incluso decir lo mismo y en vez de vender humo, ser consciente de hacernos responsables cada uno de lo nuestro. Oye, mira, no sé cuánto nos va a llevar esto porque todavía ni te he tocado, ni te he examinado, ni he visto. Es verdad que el cuadro que traes, normalmente he visto cosas así y suele tardar esto, pero vamos a verlo. Claro, Se claro. ve. Vamos a trabajar con estas técnicas. ¿Habrá algo emocional implicado? Vamos a ver esto. ¿Quieres que nos metamos en materia? El otro día tuve un paciente, por ejemplo, y había un componente emocional importante. Yo le pregunté, oye, hay un componente emocional importante. ¿Quieres que lo veamos? Me dijo, no, prefiero no verlo. ¿Ah? Estás en tu derecho. Yo intentaré trabajar y liberar también esa tensión emocional a través de otras técnicas que no implican que tú tengas que verbalizarlo, ¿vale? Porque hay otras herramientas. Claro. Es Entonces, que se trata sobre tenemos todo de dar, miedos. claro, se trata de dar un espacio para que todos nos sintamos cómodos dentro de lo que estamos haciendo, no ser invasivos y sobre todo educar. Si alguien viene a consulta y no sale sabiendo más de lo que sabía antes sobre su problema, para mí es un fracaso. Ay, qué bueno esto. Si no sale sabiendo más de lo que sabía de su problema. Me parece muy interesante porque preguntar es, por lo menos a mí, que estoy todo el día preguntando ahora a tanta gente, me parece súper importante saber, porque ya lo decía Jesús, creo que era, la verdad os hará libre. Entonces descubre la verdad, indaga, pregunta. Mira, Carlos, me gustaría saber, a ver si me puedes decir ¿cuáles son las emociones principales? Que al final no hemos hablado de muchas emociones y así, pero no hemos hablado concretando de cuáles son las emociones principales. Y luego también me gustaría que, así en este poquillo tiempo que nos queda, ¿qué podemos hacer para gestionar esas emociones? Porque ya las partes del cuerpo que se ven comprometidas ya nos has hablado también. Y cómo podemos trabajar esto que nos hacen sentir, porque luego nos vas a dar algunos ejercicios prácticos, ¿verdad? Esto es. Muy Mira, te bien. comento, las emociones principales son estas que hemos mencionado, que Ujú. son la seguridad, muchas veces decimos el miedo, pero a mí me gusta llamarlo seguridad, la justicia, el amor, la alegría, la reflexión y el orgullo o la identidad, ¿vale? Ujú. Luego cada una de estas tiene subdivisiones, tiene ramas, hay más emociones secundarias, pero en líneas generales estaríamos hablando de estas. Dependiendo de la bibliografía, dependiendo de las fuentes, cambia. Estas son las que yo digo y trabajo y las que están más extendidas a día de hoy. Ujú. ¿Bien? Sí, Vale. sí. Me habías comentado también de hablar ahora sobre, discúlpame. Sí, como qué podemos hacer para gestionar cuando de repente te notas tú, porque a veces no Eso es. notamos, a veces te sientes con un montón de ira y lo que en realidad tienes es una pena terrible porque esa persona no te quiere o tienes un desamor, pero tú solamente puedes manifestar que sientes ira. Por eso
que hemos hablado antes, que tú comentaste que no nos enseñan sobre las emociones, entonces no sabemos, ni siquiera sabemos nombrarlas. Claro. Y a veces eso es, sientes un montón de ira, rabia, frustración y lo que tienes es una pena enorme aguerrida. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué crees tú que desde todo ese saber que tienes tú podemos hacer para aprender a sobrellevar mejor la vida? Pues fíjate, al final, al hablar de terapia, todo se resume en una frase y es movimiento en equilibrio. Todo, o sea, a nivel físico, ¿qué es lo que me cura? Mover esa estructura dentro de un equilibrio. A nivel de química, hay que generar un movimiento químico en equilibrio, a través de alimentación, a través de medicación, lo que sea. Y a Ajá. nivel emocional, es lo mismo. Tenemos que generar un movimiento en equilibrio o un movimiento que reequilibre. Y aquí muchas veces yo lo primero que recomiendo es acudir a un profesional, por supuesto, que nos ayude a Claro, mover, porque muchas siempre. veces no sabemos. Y esto, pues es como todo. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero hay gente que se lesiona constantemente saliendo a correr. Yo lo que le digo es, oye, hay personas que se dedican a enseñar a correr, a enseñar técnica de carrera. Coge 3 clases, aprende lo básico para no hacerte daño y a partir de ahí sal a correr, porque te va a salir mejor pagar 3 clases que pagarte un fisioterapeuta 2 veces por semana. Con las emociones pasa lo mismo. Hay determinadas gestiones que por ausencia de un referente en nuestro entorno, por determinados mecanismos que hemos aprendido, no todo lo que aprendemos al final es por supervivencia, pues eso a veces se aplica, pero cuando cambiamos de entorno ya no aplica y no computa y entonces no tenemos el programa que sería más funcional en ese momento. Bueno, a lo mejor necesitamos a alguien que nos ayude a aprender a gestionarlo. Para eso están los profesionales, ¿de acuerdo? Y también, Efectivamente. ¿vale? Pues Siempre otras personas acudir están al de médico. aires, de influencias, pero lo más eficaz yo creo que en este sentido es acudir a un profesional. Ujú. Con esto me gustaría también decir, hay una cosa que es muy importante, que es aprender a escucharnos, ¿bien? Y a escuchar nuestro cuerpo. Estoy también colaborando con una escuela de meditación y hay un ejercicio que hacíamos para escuchar nuestras emociones y lo hacíamos precisamente pensando en estos 5 elementos, ¿sí? Hacíamos una meditación con respiración profunda, quienes estéis en casa podéis hacerlo. Cuando no forzábamos la respiración, no hace falta cerrar los ojos, no hace falta... No, se va respirando. Cuando el cuerpo te pide 2 o 3 respiraciones profundas, que es cuando empiezas a entrar, sin forzarlas, empezamos a hacer un pequeño recorrido por los 5 elementos, ¿vale? Y vamos pensando en el color de cada uno de los 5 elementos. El verde para la madera, el rojo hacia el violeta para el fuego, el imperial más rojo, el violeta más para el fuego ministerial. La tierra de color anaranjado o pardo o amarillo, el orgullo, ¿no? La identidad de color blanco, el agua de color azul o hasta negro. Y vamos revisando cómo está cada uno. Y siempre hay uno en el que vamos a notar que está la energía estancada, que a veces notamos como negativa, Ujú. y otro es donde nos pide que llevemos esa energía, donde llevemos esa atención, donde tengo que focalizarme. Obviamente va a haber pues, trabajos más sencillos, muchas veces con focalizar la atención simplemente en algo, que es lo que promulga el mindfulness, que es una versión al final simplificada, ¿no? de la meditación budista, quitando Sí. toda la parte religiosa. Lo que te dice es esto, es tu cerebro funciona de forma más adecuada y es más funcional cuando la atención la mantienes sobre una cosa, sobre una única cosa. ¿Qué quieres hacer? Meditación zen, pues te pones a meditar sobre la pared o sobre un grano de arroz, pero puedes meditar sobre el aquí y ahora, sobre tu respiración, sobre la posición de tus manos, sobre la posición de tu cuerpo, sobre diferentes cosas. Cuando tengas la atención sobre una cosa, el resto se ordena y empiezas a entrar en un estado, no voy a decir de calma, porque muchas veces te frustras y sacas otras emociones. Bueno, vale, estás redirigiendo tu atención hacia esa emoción y le estás aprendiendo a gestionar. Lo importante es, si la atención se va, aprende a volver, porque eso lo que te enseña, y es un trabajo al final neurológico, que lo que te está enseñando es, vale, tú gestionas esta emoción de esta forma, porque es como lo necesitaba tu cuerpo, y ahora te has quedado estancado ahí. Aprende a volver.
¿Qué era lo importante? Muchas veces perdemos de vista eso. ¿Dónde estaba la importancia? ¿Qué era lo prioritario? ¿No? Sí. Son diferentes ejercicios que se puede hacer. Yo, para Ujú. mantener un correcto estado emocional, siempre lo digo, la meditación es importante. Y me vale meditación a través de emociones, a través de movimiento. El yoga es una forma de meditación. Salir a hacer deporte es una forma de meditación. Cualquier forma de movimiento consciente es meditación, Sí, sí. ¿vale? Incluso fregar los platos, si lo hacemos de forma consciente, es una forma de meditación. Una forma de meditación que ya se describía en la cultura árabe hace 700 años como una forma de meditación y que seguimos haciendo inconscientemente a día de hoy, ¿no? Te voy a comentar, si me permites, un ejercicio que hago yo, Ujú. que es cuando, por ejemplo, estoy planchando, pues siento que plancho todas las arrugas y pienso que cada arruga es una emoción, una sensación. Entonces elijo y digo, pienso todo el malestar, plancho todo el malestar que estoy teniendo ahora mismo referente a pues este tema. Y es que le estás dando conciencia a algo que muchas veces está inconsciente dentro de nosotros. Claro. Y el fregar, eso que tú dices, pues yo cuando friego es como estoy limpiando, estoy fregando y siento que estoy limpiándome a mí misma, estoy limpiando eso que siento, eso que ahora mismo a lo mejor tienes un dolor, limpio lo que me provoca, que a lo mejor no soy consciente, no me doy cuenta de por qué me sucede, lo Ujú. limpio, lo limpio. Y eso también lo había escuchado, lo de meditar limpiando, meditar haciendo, cocinando. Bueno, en También. macrobiótica también se hace mucho. En macrobiótica ponemos mucha conciencia a la cocina, al, al hecho, no solamente cocinar, no solamente es cortar 4 cosas y meterlas en un cazo, es cómo compro yo esas cosas, dónde las compro, cómo llego a ese momento en el que estoy, y que incluso te puedes poner cocina y bueno. Meditaciones tengo colgadas yo un montón en mi canal también y también os encomio a que veáis el canal de Carlos, que también tiene cosas muy interesantes Gracias. y ejercicios muy interesantes para mejorar, y luego información que os puede resultar pues eh, muy interesante a la hora de decir, ¡oh, mira esto! O ya me sonaba, o ya lo sabía, o mira qué importante saber esto. Es muy importante informaros, descubrir todo eso. Y bueno, Carlos, vamos a ir avanzando. ¿Quieres decir algo Sí. más sobre este tema que estabas diciendo? Pues sobre esto creo que no, que ya ha quedado bastante claro. O sea, creo que al final sobre las emociones hay mucho que aprender. Sí que recomendaría para las personas que quieran empezar a meditar que no mediten sobre el problema, sino que mediten con su atención en otra cosa, para que el problema, o lo que nosotros consideramos el problema, se ordene solo y pase al plano de importancia que merece. Y cada uno de sus aspectos pase al plano de importancia que merece. Porque se puede meditar sobre el problema, pero para empezar me parece un poco ambicioso. Y muchas veces mejor meditar sobre otra cosa, algo sobre lo que nos permita mantener la atención y que cuando nos lleve la cabeza hacia ese problema, ser capaces de volver. Sí, Sobre esto ya está. Quería hablar, si me permites, sí, 2 minutitos, ya que querías que hablase un poco sobre los ejercicios, sí, de 2 eso, cosas que son coméntame los ejercicios. importantes. Y es que muchas veces las emociones nos sirven para reprimir impulsos. Y es que hay comportamientos que nacen solos, ¿no? Yo esto lo digo mucho, perdón por la escatología, pero si yo al final considero que evolutivamente vengo del mono y hay comportamientos que son así, yo para un enfrentamiento muchas veces lo que haré será salir corriendo o pegar un salto o incluso, y perdón por la expresión, mm, cagarme en la mano y tirársela a la cara a alguien, porque es una forma de enfrentamiento, es un impulso, ¿sí? Sí, sí. Muchas veces, ¿qué pasa? Que a nivel social esto no está aceptado, como es obvio. Y yo tengo que poner en juego determinadas emociones para inhibir y cortar ese impulso. Pero ese movimiento que ha empezado por un lado tendrá que salir por otro, ¿sí? Y ahí es donde se generan los reflejos primarios, que Efectivamente, reflejos primarios, sí, que es me una interesa cosa de mucho. la que me gustaría hablar. Sí, Los sí, reflejos háblame. primarios
son tensiones que se generan a través de inhibir subconscientemente estos impulsos y que están tipificados, ¿no? Pues muchas veces un reflejo de protección puede ser dormir, porque sobre todo se generan cuando el cuerpo está más en automático, que es o cuando estamos haciendo algo mecánico o cuando estamos durmiendo, sobre todo. Por eso voy a decir dormir. Dormir con las manos encogidas hacia adentro, la tensión en los gemelos y en el sóleo, que se suban, ¿no? Que se sobrecargue el gemelo, que pasa mucho por las noches, sobre todo en infantes, ¿no? En personas jóvenes, y también la oclusión fuerte de la mandíbula o el bruxismo, ¿vale? Y esto obedece a diferentes tensiones que subconscientemente inhibimos. También tirar la cabeza para atrás. Curiosamente, suelen presentarse por parejas, porque suele haber inhibición no únicamente de un impulso, sino de dos que van relacionados, ¿no? Si me permites poner, por ejemplo, Sí, el dale, bruxismo. aún tenemos un ratito. Dime, Vale, dime, que me perfecto. interesa Pues mucho eso. para el bruxismo, por ejemplo, el impulso que se está inhibiendo es el impulso de mordida, ¿vale? El pegarle un bocado. Yo lo que siento es que yo soy un perrillo y me están quitando mi hueso. Me están quitando algo que es legítimamente mío o que yo siento como legítimamente mío, pero que a veces no lo es. Claro. ¿Esto cómo se tiene que trabajar? ¿O cómo se puede trabajar, mejor dicho? Se puede trabajar pues a través, primero, de hacernos conscientes de la emoción, podemos meditar sobre ello, podemos acudir a un terapeuta especializado y nosotros los fisioterapeutas trabajamos mucho a este nivel temporomandibular. Y hay un ejercicio que ayuda mucho y que a mí me gustaría recomendar. Este ejercicio no lo tengo en mi canal tengo otros ejercicios para hombro, para cadera, y este pues te lo voy a contar a ti en exclusiva ahora mismo Fenómeno. y a las personas que nos están viendo. Para esto necesitaremos unos depresores, que son los palitos que encontramos en farmacia, de abre la boca y diga ah, ¿vale? Lo que vamos a hacer es abrir la boca al máximo e ir apilando palitos hasta que nos quepan en la boca, entre los incisivos superiores e inferiores. Y vamos a apretar durante 2 minutos, manteniendo una presión aproximada. Si yo doblo el dedo y me muerdo, tiene que ser Ajá. suficiente tensión como para dejar un poquito de marca, pero no hacerme daño, ¿vale? Mordemos Ajá. así, Una cosa justo aquí, con incisivo. ¿Cómo? una cosa así No, o aquí. colocas el dedo así doblado Ujú. para que haga mollita, para no hacernos daño. Mordemos y si hemos dejado marca pero no nos hemos hecho daño, esa es la intensidad con la que tenemos que morder. Ah, Y una vez tenemos la intensidad, lo que hacemos es ir apilando esos palitos, ¿vale? Los colocamos en la boca. Es que ahora no los tengo aquí conmigo. nada, no te Los preocupes. apilamos en la boca y mordemos con esa intensidad, que tampoco es mucha, durante 2 minutos. Lo que estamos ayudando es a inhibir, o sea, a trabajar una musculatura, a inhibir otra, permitiendo esa regulación facial que sobre todo trabaja sobre el menisco que hay en la región temporomandibular y que nos permite quitarle un poquito de tensión y regular de esta forma también la mordida. Todo esto es eficaz en cierta medida. Para que sea 100% eficaz, además tendríamos que mirar otros sistemas compensatorios, que al final estamos hablando de emociones, estamos hablando del impulso, estamos hablando de gestionar la situación que a mí me genera ese estrés de tengo que morder el hueso que es mío y que me están quitando, ¿vale? Y creo que es un trabajo interesante para las personas con bruxismo. Hay otro ejercicio que también me gustaría comentar y es que Sí, todas cuéntame, las cuéntame. tensiones viscerales al final se solucionan también con movimiento. Y aquí hay dos cosas que nos ayudan mucho, que es el empuje desde arriba a través del diafragma, de ahí la importancia de la respiración diafragmática, y otro es el empuje desde abajo, que podemos estimular haciendo sentadillas o colocándonos en cuclillas, y que esto alivia mucho el dolor lumbar y de espalda que proviene de las vísceras. Para las personas a las que les cueste mucho bajar para abajo, que lo ideal sería bajar para abajo con las piernas abiertas a unos 90 grados, a quien le cueste mucho puede perfectamente agarrarse a una silla, a la cama e Claro. intentar bajar con el culete lo más para abajo posible. Y luego se sube también, pues se puede tirar un poquito de brazos, no pasa nada. Podemos apoyarnos incluso sobre codo y antebrazo en la cama y desde ahí bajar un poco el culete. Lo importante es generar ese movimiento en el que las rodillas se doblan para estimular todo esto. Fíjate, por ejemplo, en bebés, ¿no? Que cuando les cuesta hacer las deposiciones, ¿qué se hace?
se Se les flexionan doblan las las rodillas, piernas, ¿no? Se claro. flexionan las caderas. Es un poco lo mismo, es estimular ese bombeo de sangre que nos permite reorganizar también tensiones a nivel facial y relacionándola con otros sistemas de todo el sistema visceral, mesentérico, etcétera. Claro, esto me permite, si hay tensiones a nivel facial que vienen de emociones, tratando la emoción, solvento el problema a nivel, o la tensión a nivel facial, ¿por qué no va a funcionar en la otra vía? Si yo solvento la tensión facial, en cierta medida estoy trabajando sobre la emoción, ¿no? De ahí la importancia de hacer esto, no solo por el bienestar físico, sino también por el bienestar emocional. Y también porque toda esa región es una de las principales regiones con más restricciones, ¿vale? Donde antes se generan adherencias y demás, y muchas personas tienen mucho dolor lumbar por falta de movimiento. Trabajando esto, 3 minutos, 3 minutos al día, en 2 semanas, la mejoría es notable. Y estamos hablando de invertir 3 minutos al día. Sí, que a Para veces no quien nos quiera, tres hacemos caso. minutos al levantarse y 3 minutos antes de acostarse. No es tiempo, es algo muy básico y con lo que empezamos a notar la mejoría muy rápidamente. Qué bueno, me Y encanta. muchas veces, fíjate que ejercicios, 15 minutos, 30 minutos, no los va a hacer nadie porque no No, obtenemos un beneficio inmediato y nos puede la inmediatez, ¿no? 3 minutos, sí, probadlo, sí. o sea, funciona Ya y sabéis, nos ayuda a chicos, sentirnos mejor. igualmente mirar el canal de Biambu Salud. Y ahora, Carlos, coméntanos, por favor, porque se nos acaba, bueno, nos quedan 15 minutitos. Coméntanos cómo puede la gente contactar contigo para aprender sobre ti, para saber más sobre ti. Cuéntame. Pues a ver, tenéis mi contacto en la descripción de este vídeo, que lo va a subir Miriam, así que muchísimas gracias por eso. Sí, sí. Y luego también podéis contactarme a través de mi canal de YouTube, que como ya has comentado es Biambu Salud, y también a través de Instagram, que igual es biambu.salud, que lo tenéis disponible. A través de ahí me podéis enviar un mensaje para hacer alguna pregunta concreta o incluso a través de mi web, donde también tenéis el contacto de mi teléfono y de mi email. Y bueno, pues ahí vais a tener también más información en la web, donde también hay un apartado hablando de esto que hablamos antes de los diferentes elementos para saber cuál es nuestro elemento prioritario y según cómo gestionamos las emociones a través de un test que está en la propia web, en biambu.com/test. Bueno, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto con él, que además él es súper abierto y comparte, que es súper majo. Y ahora este ratito, mira, nos quedan 13 minutos, 12, porque uno para despedirnos, y te dejo este rato para que me hables de lo que tú quieras, de lo que creas que se nos ha olvidado, porque es que esto es un tema del cual podemos hablar durante muchísimo tiempo y a mí me interesa tanto y a ti también, que entonces podríamos estar aquí hablando horas. Háblame de lo que tú quieras ahora, este espacio para ti. Pues a ver, hemos estado hablando de emociones en el cuerpo y creo que hemos trabajado bastante todas las cositas que queríamos decir. No me gustaría tampoco entrar en mucha más profundidad porque igual es demasiada información y a lo mejor eso podemos dejarlo para otro futuro vídeo. A mí la verdad es que me ha encantado estar hoy aquí Sí, contigo, a mí esta también. colaboración, me hacía mucha ilusión, pero simplemente por decir dos nociones de repaso a modo de resumen. Salud es movimiento en equilibrio, todo tiene que estar en movimiento, tiene que estar en movimiento la mente, la emoción, el cuerpo. Muchas veces si nos sentimos estancados en uno de estos aspectos, yo lo que recomiendo es que empecemos por algo básico, por un pequeño movimiento y que intentemos hacerlo de forma constante, esto que decimos muchas veces de la rutina. No tiene por qué ser el mismo movimiento todos los días, puede ser un movimiento cada día, algo diferente. Está bien, lo importante es continuar moviéndose. Al final, si dejamos de nadar un día, no pasa nada, simplemente nos hundimos un poquito más. Pero si dejamos de nadar para siempre, nos vamos a encontrar en el fondo. De que lo importante sea siempre
mantener un movimiento y permitirnos mantener un movimiento. Y si no sabemos cómo hacerlo, permitirnos el acudir también a un profesional. Sí, muy importante siempre acudir a un médico, no dejar los tratamientos que el médico no os ha prescrito, porque es que esto lo hace mucha gente. Es, va, yo voy a no sé dónde, lo dejo todo. No, no, no. Siempre bajo supervisión médica. Esto puede ayudar, puede complementar, puede aunar y en esta unión y en este compendio, pues mejorar. Bueno, del médico, del fisioterapeuta, del psicólogo, del enfermero, del profesional que corresponda. Claro, También es bueno, verdad que hay eso, estoy diciendo médico, muchas, pero claro, hay muchas cosas que hacemos a los que no le damos el valor que realmente tienen, ¿no? Esto que hablábamos antes de la meditación, es que lavar los platos puede ser una forma de meditación, ir a practicar un deporte puede ser una forma de meditación, tomarte una caña puede ser una forma de sí, meditación. Lo importante es estar consciente en el tiempo presente, que es algo que se dice ahora mucho y que parece cuento, pero es que no lo es la base de ese equilibrio. Es como, claro, yo quiero estar en movimiento pero en equilibrio, ¿vale? Moverte puedes moverte a donde quieras, pero para saber dónde está ese equilibrio, puedes obviamente guiarte por la ayuda de un profesional, que es lo que yo siempre recomiendo, pero también es importante esto que hablábamos, el ser consciente en el momento presente. Y eso para mí sería lo más relevante y con lo que me gustaría concluir, siendo muy reiterativo, porque recordemos que todo el cuerpo está conectado, la disfunción a un nivel puede afectar al resto de niveles y mucho más rápido de lo que pensamos. Y para todo eso, para regularlo, lo que realmente cura es el movimiento. Y cuanto más asumamos cada uno nuestro propio movimiento, antes recuperamos ese estado de equilibrio. Dicho de otra forma, yo tengo gente que viene a consulta con una actitud de muéveme el brazo. En el momento en el que conseguimos que esa persona empiece a querer mover su brazo, ahí es donde empieza la recuperación de verdad. efectivamente, súper interesante. Recuerdo el caso de un señor que comentaba que llevaba atendiendo a una paciente durante 3 años con muchísimos problemas estomacales, ya le habían hecho, bueno, le habían operado, le habían hecho 1000 cosas, ya no sabían qué hacerle. Y es que era una persona que ni salía de casa, no hacía nada, no sé qué, y un día de repente, nunca faltaba su consulta, y un día de repente le dice la enfermera, mira, esta persona no ha aparecido. ¡Ah! Se extrañó y entonces la llamó por teléfono y le dijo, mira, es que no voy a volver a ir. Y le dice, ¿y eso? Es que me he recuperado, es que me encuentro fenomenal. Y le dijo, ¿y qué has hecho? ¿A qué médico has acudido? Y le dijo, no, es que decidí anotarme a un gimnasio, en el gimnasio conocí a una persona y me voy a casar. Y ese movimiento de abrirse hacia afuera, fíjate, le cambió la emoción y le ayudó a recuperarse. No digo que con esto se recupere todo el mundo, ¿no? Pero No, pero fíjate es qué importante cosa. esto. Siempre tiene que haber un movimiento, que es lo que cura. Para esta persona fue este el movimiento, para otras personas será otro. O Claro, muchas veces no sabemos cuál va a ser nuestro movimiento. Lo importante es empezar por un movimiento. Y recordad, si vais a cancelar una cita, avisadnos con tiempo. eso, eso, muy importante. Bueno, Carlos, 1 millón de gracias. Me ha encantado. Y Mirena, ya para mí tengo ha conmigo sido un que... placer de verdad estar hoy contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todas las personas también que nos han visto hasta aquí. Y bueno, pues no sé, animarlas no solo pues a que me sigan en YouTube, que consulten algunos vídeos, sino que sigan también contigo, ya que también tu labor es muy importante y nos estás abriendo mucho la mente, no solo a través de estas entrevistas, sino también de tus libros y bueno, de todo Gracias. lo que estás haciendo. Así que muchísimas gracias, no solo por tenerme hoy aquí, que ya te digo que para mí ha sido muy especial, sino por todo lo que estás contribuyendo. Gracias a vosotros. Bueno, un abrazo desde Con las manos de Mirena y ya otra vez nos juntaremos, Carlos y yo, si Cuando quieras. encontramos hueco. Y pues eso, un montón de gracias y que seáis lo más felices que podáis. Chao.